Tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es tu trono. Tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es. Coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna, tu trono es de justicia, tu trono es de sabiduría, tu poder no se agotará, tu autoridad eterna es. Coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre. Eres santo, tú eres digno, coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, tu trono es para siempre, tu trono es para siempre, imparable Rey, imparable Dios, tu trono es para siempre, tu trono imparable Rey, imparable Dios, tu trono es para siempre, tu trono es para siempre, imparable Rey,
imparable Dios, tu trono es para siempre. Tu trono es para siempre. Imparable Rey, imparable Dios, coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas. Tú eres santo, tú eres santo, eres digno, coronado estás, Jesús, exaltado estás, sobre todo santificas tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno. Tu trono es para siempre. Tu trono, imparable, imparable Dios. Tu trono es para siempre. Tu trono es para siempre, imparable Rey. Buenas noches para cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo, incluso donde se encuentren. Gracias al Señor que nos permite poder llegar hasta sus hogares y recibir la palabra de Dios y ser edificados, nutridos, corregidos, por supuesto, bendecidos por nuestro Dios. Así es que vamos a comenzar. Bienvenidos a cada uno de ustedes nuevamente. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Exaltamos tu nombre porque eres bueno y maravilloso en gran manera. Gracias, Señor, porque la palabra tuya es viva, es eficaz, es poderosa. Y porque la recibimos de parte tuya, nos vivifica, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que trae vida y esa libertad y ese accionar también a lo que tú nos mandas. Hoy bendigo tu nombre y te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 2. Marcos, capítulo número 2. Y yo voy a estar leyendo la traducción viviente. Amén. Muy bien. Dice así: cuando Jesús llegó a Capernaum, varios días después, enseguida se corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se estaba hospedando se llenó de visitas, que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice?
Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre todos los espectadores que se habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que podemos ver en esta escritura. Jesús venía de regreso de Capernaum y por supuesto ya la gente sabía lo que Jesús hacía. Era visible, era la fe venida, como dice la escritura, la fe revelada. Jesús revelaba al Padre. Entonces, ya se imaginan todo lo que acontecía. Y cuando llegó a casa, hoy estaremos recalcando la importancia de las casas también. El Señor nos ha dado un lugar donde vivir. Casa, departamento, sea que ya usted lo compró o esté rentando, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos debemos de entender que es para servir al Señor también. Y en este caso voy a enfocar las casas. Jesús llegó a esa casa donde se estaba hospedando. Y cuando la gente escuchó que Jesús estaba ahí, fíjense, por eso les digo, la fe es visible. Llegó la gente, de tal manera que ni siquiera frente a la puerta cabían. Y esto trae a mi mente, fíjense, ¿se han fijado cuando va a haber un baby shower y que está un poco complicado llegar a la dirección donde va a ser la fiesta? ¿Han observado que ahora la gente comienza a poner anuncios de colores, anunciando ya sea el baby shower, los 15 años, la reunión, desde una esquina? Tal vez a nosotros nos dicen, ahí donde está la gasolinera, yo les voy a poner el ejemplo que yo doy para la casa de mi mamá. Hay una gasolinera relativamente nueva antes de llegar a la Y de la Laja. Entonces doy como seña la gasolinera. Ya de ahí les digo, de la gasolinera enfrente, esa calle que sube donde está una barda de bardal, y ya les voy diciendo. Pero he observado también que luego ponen anuncios, ¿verdad? Haciendo visible para que la gente llegue al lugar, para que las personas vayan a la fiesta. Ya cuando llegan a la casa, no hombre, pues en la puerta ya están los globos o cualquier tipo ¿qué? De adorno alusivo a lo que festejan. Se hace notorio, se hace visible. Aquí era de que Jesús había llegado a esa casa. Y esa casa que Jesús estaba ocupando en ese momento, pues era usada para manifestar la gloria de Dios. Y fíjense que Jesús no solamente les contaba cómo le había ido de viaje, cómo era Capernaum o el otro lugar, porque llegó a Capernaum, ¿verdad? Entonces, no les contó, no, pues fíjense que, ay, que mucho calor. Y me comió un coco, unos higos deliciosos. No, dice que él les enseñaba, ¿sí? Les enseñaba la palabra de Dios. Para esto la gente ya sabía
lo que se recibía cuando se acercaban a Jesús. Y estaba viendo aquí con la discípula Nati, ella nos leía y buscaba en la versión Message, Marcos 2, donde menciona que el hombre era parapléjico. Y hablamos de la diferencia, ¿verdad? De un paralítico y de un parapléjico. Un paralítico solo no mueve las piernas, pero un parapléjico no mueve del cuello todo hacia abajo, todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, este hombre menciona esa versión que era parapléjico y que Jesús, a ver, Nati, ¿nos puedes leer del 1 Sí. al 5? Sí. Escuchemos a Nati en la versión Message. Y si la podemos proyectar, la Message no se puede. Bueno, vamos, Nati. Sí. Dice, después de unos días, Jesús regresó a Capernaum y se corrió la voz de que había regresado a casa. Se reunió una multitud, atascando la entrada para que nadie pudiera entrar o salir. Él estaba enseñando la palabra. Le trajeron a un parapléjico llevado por 4 hombres. Al no poder entrar por la multitud, quitaron parte del techo y bajaron al parapléjico en su camilla. Impresionado por la audaz creencia, Jesús le dijo al parapléjico, hijo, te perdono tus pecados. Hasta ahí, gracias. Fíjese cómo estaba, en esa versión dice atascado, llenísimo. Que estos hombres, los amigos de este parapléjico, vamos a llamarle así, vieron a esa multitud y ellos llevaban a su amigo en la camilla, menos iban a poder entrar. Pero algo bien tremendo es que no se dieron por vencidos. Nos sigue narrando aquí la escritura que se subieron al techo, ¿sí? Con todo y hombre, con todo y camilla. No solo eran verdaderos amigos que demostraron, como dice Proverbios 17:17, el amigo ama en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustia. No solo evidenciaron eso, sino la fe en Jesús. Hicieron real su fe. Una fe visible, una fe en el Hijo de Dios. Y menciona que se subieron al techo y se dieron cuenta, no crean que a lo loco hicieron pozos. No, observaron dónde estaba Jesús y dice que mero ahí fue donde abrieron. ¿Qué nos indica esto? Que nuestros sentidos deben de estar en Jesús, viendo, para no perder el tiempo. Estos hombres eso hicieron. No abrieron un pozo y salieron allá en el baño de la recámara hasta allá lejos. No, ni abrieron otro y salieron en la cocina, no. Dice que abrieron el techo o quitaron el techo o hicieron un agujero encima donde estaba Jesús. Y el agujero no crean que fue así. Fue del tamaño de la camilla porque dice que lo bajaron. Aquí el punto es también, mis hermanos, hacer realidad la fe, por supuesto, pero también es ser entendidos que todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado, que Dios te ha prosperado, pero también te ha bendecido. Y que nuestras casas o lo que tengamos, pero como estamos hablando de las casas, son para el Señor. ¿Cuántas veces compramos algún mueble y decimos, ay, para la fiesta o para tal evento? ¿Por qué no decimos, para el grupo de comunión familiar, para que la gente venga, para la salvación, para la vida eterna? Porque eso es lo que significa. Y miren, este caso que nos pone de cómo ellos quitaron el techo, seguramente después lo arreglaron, ¿verdad? Pero hablando de que incluso un techo, una silla, un sillón, no vale más que la vida de una persona.
¿cierto? No estoy hablando de destruir, no estoy hablando de descuidar, sino de la disposición y el entendimiento que tenemos que esa casa es para el Señor. Que ese patio que has dispuesto para que ahí se anuncien las virtudes y la salvación, el mensaje de las buenas nuevas, esté limpio, así sea de tierra, pero de esa tierra que está bien regadita y bien compacta, que da gusto llegar y que está abierto para que la gente venga. Aquí dice que estaba atascado de gente que escuchaba a Jesús. ¿Cómo están nuestras casas? ¿Se oye la palabra de Dios o qué se oye? No lo traigo aquí escrito, pero si me ayudan, donde menciona que en las casas de los justos hay voces de júbilo, gritos de alegría, de exaltación a Dios. Eso es lo que debe de haber en la casa de los justos, en las casas de los hijos de Dios. ¿Qué se oye? La gente sabe que en esa casa se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. La gente conoce lo que se hace a través de los que van a ese grupo, sanidades, milagros. Saben que ahí encuentran salvación, liberación. Eso es lo que debe de pasar en las casas. Eso es lo que menciona aquí, miren, y vamos a ver otros ejemplos, y hay muchísimos más, de lo que acontecía en cada casa donde Jesús entraba. Esto y mucho más es lo que debe de acontecer en nuestras casas, en esa casa que el Señor nos dio, en esa habitación donde moramos nosotros. ¿Qué salmo es? 118, verso 15. Salmo 118, 15. ¿Qué nos dice, hermano Samuel? Gritos de júbilo y victoria resuenan en la casa de los justos. Gritos de júbilo y de victoria resuenan en las casas de los justos. No resuenan otras cosas. No resuenan otras canciones. ¿Sí? O sea, se hace notorio que ahí vivimos los hijos de Dios y que también Dios está ahí porque está en nosotros. Así como aquí, miren, los maravillosos que la gente vio, supo que Jesús estaba ahí y ¡fum!, corrieron a él. ¿Se han fijado que en ocasiones, creo que no nos ha pasado a nosotros, pero en ocasiones yo me daba cuenta que cuando en alguna casa de otras iglesias se hacían células, como le llaman, la gente en vez de querer ir, ¡fum, fum, fum!, cerraba sus puertas y no quería nada. ¿Se llegaron a dar cuenta de eso? Yo sí, que la gente no quería ir. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Por la falta de la expresión de la que Dios está ahí. Por la falta de la expresión que Dios vive en nosotros. Porque si nosotros expresamos a Cristo en nuestro estilo de vida, pero también en las señales, en las maravillas, en los prodigios, ¿quién no va a querer? Esa transformación que provoca que el reino de Dios ha llegado. Miren cómo se abarrotaban aquí. ¿Cuántos llegan a tu grupo? No, pues somos 3. No, no es para 3. Muchos, máximo 18, y de ahí la multiplicación y todo lo que Él nos ha hablado. Que estén, miren, así hasta en las ventanas. Ay, ¿cómo vas a creer? Sí lo creo porque Dios lo dice. Y lo mostró. No solamente lo dijo, sino que lo vivió. Amén. Y por supuesto, sanó a este hombre. Manifestó el poder de Dios. Pero aquí el punto es lo que sucede en las casas de los hijos de Dios. Esto es lo que debe de suceder. Fíjense que
hubo otro hombre. En Marcos 5:38 nos habla del hijo de Jairo. Marcos capítulo 5, verso 38, nada más vamos a leer ese verso. En el verso 38 dice, perdón, voy. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, ese era Jairo, Jesús vio el alboroto que había y a muchos llorando y lamentándose. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. ¿Sí? Cuando Jesús entró a la casa, vio eso. La hija de Jairo, perdón, yo dije hijo, ¿verdad? Entonces, la gente cuando oyó, la gente que estaba en la casa, en el velorio, estaban en una casa, en un velorio. Y cuando la gente es conocida, cuando la gente es querida, ¿verdad que se abarrota la casa? En este caso, Jairo era un principal y había mucha gente en el velorio ya. Pero Jesús llegó y preguntó, ¿qué pasa? Le hubieran dicho, ay Jesús, ¿qué no estás viendo? Y cuando dijo, no, tranquilos, la niña no está muerta, solo duerme. En el verso 40 dice que la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y se llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos. ¿A dónde? A la casa, a la habitación donde estaba la niña. Y la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa niña, levántate. ¿Qué sucedió en esa casa? Un milagro extraordinario, una resurrección. ¿Sí? Fíjense, ¿qué sucedió ahí en esa casa, en esa habitación, en esa recámara de la niña? No sucedió algo desastroso, no sucedió violencia, lo que comúnmente pasa en casas, ¿verdad? Cuando la gente entra a su casa y cierra la puerta, luego se dice, solo ellos saben lo que viven ahí. Solo ellos saben lo que pasa en esas casas. Aquí deben de saber lo que pasa en nuestra casa, que somos hijos de Dios, que hay paz, júbilo, salvación, manifestaciones del poder de Dios, que está la bendición de Dios a través de nosotros. ¿O no era lo que pasaba en Jesús? El reino de Dios, que es Él, estaba en Él. Y donde quiera que se movía, el reino de Dios llegaba. El reino de Dios implica eso, vida, paz, gozo en el espíritu. Esa bendición. Y esa bendición que es Jesús, donde quiera que iba, lo seguía. Y entonces le dijo a la niña, niña, levántate. Y se levantó. Entonces, después de haber llanto, tristeza, alboroto, probablemente sí hubo llanto, alboroto, pero ya no tristeza, sino gozo, porque eso es el reino de Dios. Entonces, ojo, eso debe de pasar en las casas. Nosotros no somos portadores de malas noticias. Nosotros no vamos a una casa a dejar mal sabor, tristeza, alboroto, no. Ojo, llevamos vida. Eso debe de pasar en cada uno de nuestros hogares que el Señor nos ha dado. Tu hogar no es para que esté intacto, hablando de que no lo uses para Dios. El día lunes de esta semana, el lunes 30, al menos en una muy buena parte de Acapulco, hizo exageradamente viento. Las casas retumban, los vidrios retumban, se mueven. Las casas que tienen láminas casi que se sentía que se arrancaban. Y en algunos lugares donde los vientos son más fuertes pasa eso. ¿A qué voy con lo que les digo? Miren,
de que cuidamos tanto de una manera incorrecta las cosas materiales que no nos ponemos a pensar que eso, miren, en un instante se puede perder. Y lo peor es que no las usamos para el propósito que debimos haberlo hecho. Vuelvo a repetir, porque quiero que estemos enfocados. No estoy diciendo que no cuidemos las cosas. Tenemos que ser buenos administradores, enfocados, entendidos, que las cuido porque son para Dios. Por supuesto que las cosas se van a desgastar, pero Dios nos proveerá para otras, como lo ha hecho siempre. ¿Qué preferimos? ¿Que se gasten porque se los comió la polilla? ¿O porque se gastaron sirviéndole a Dios? Qué egoístas nos vemos cuando sí dejamos que el perro o el gato sí duerman en el sillón, pero nos pesa que la gente que a veces van al grupo se sienten, porque lo van a guardar, pero el perro es un animal, aunque los amemos, el gato es un animal. ¿Va a valer un perro o un gato más que la gente para Dios? Digo para Dios porque para ti puede valer más tu perro o tu gato, pero para Dios. Y así como Dios mira a la gente, la tenemos que aprender a mirar nosotros, dándole ese valor, enseñándoles. Acuérdense que el modelo a seguir también nos transforma, también nos educa. ¿Sí? Pero ¿de qué sirve que miren, usted compró una sala tan hermosa y toda la vida la tiene tapada? No la disfruta. Aquí en la costa, por la humedad, hay mucha polilla. Y se han fijado cómo le caen a los muebles de repente. Y uno dice, ¡ay, mi mueble se lo tragó la polilla! ¿Sí? En vez de que se hubiera acabado sirviéndole a Dios. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Jesús llega a esta casa de este principal con mucha gente, pero llegó a hacer un milagro, a manifestar el poder de Dios. Y les aseguro que mucha gente creyó. Y por supuesto, la fama de Jesús seguía escuchándose. Era visible, era notoria. Nos muestra otro ejemplo en Lucas 19:5, con Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Jesús le dice, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. ¿A qué iba a ir a su casa? A manifestar el poder de Dios, la salvación. ¿Sí? Lucas, ¿qué dije? 19:5, gracias. Lucas 19:5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, bájate enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¿Y qué hubo en la casa de Zaqueo? Bueno, gozo. Como les digo, ¿qué dice la Escritura que es el reino de Dios? El reino de Dios dice no consiste solamente en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso se vio aquí en esta casa de Zaqueo. Una casa que antes de que Jesús llegara, era una casa donde no había ni gozo ni paz en el Espíritu. Había conflicto, había temor, porque Zaqueo, aunque era judío, era tenido como un traidor porque le servía a los romanos cobrando impuestos. Y no solamente como traidor, sino que era conocido como ladrón. ¿Sí? Entonces no podía haber gozo y paz en su casa. Pero cuando Jesús llega, hubo salvación, hubo gozo, Zaqueo estaba gozoso, hubo transformación. ¿Por qué? Porque Zaqueo le dijo, Señor, si en algo he defraudado, he robado a la gente, se lo voy a multiplicar. O sea, le dio con intereses. ¿Sí? Se hizo evidente el gozo, la alegría, también con la que Zaqueo supo recibir a Jesús. Lo que el Señor nos ha estado hablando. El arte de recibir.
Desde ahí se ve. Fíjense cuando anuncian dónde va a ser la fiesta, desde que uno empieza a ver los letreros, se va dando cuenta de cómo va a estar la fiesta, ¿sí o no? Si el letrero ni se ve, todo feo, uno dice, uy, eso va a estar pechurriento. De verdad, es que la forma, como el Señor nos ha hablado de cómo recibimos, tiene que ver con todo. Y lo digo por nuestras casas, cómo recibimos, con fastidio. ¿Cómo recibimos? Debe de ser con lo mejor que tengamos, porque es Dios el que nos lo ha dado. Ya ni les queremos abrir la puerta. No, debemos de pensar en el mejor lugar, la mejor luz, el mejor aire. Todo lo mejor, porque es para Dios y para que Él también se exprese hacia las personas. Porque muchas veces no va la gente al grupo porque dicen, no hombre, ¿cómo voy a ir? Me bajan a un sótano que allá me quieren tener encerrados. No. Miren, en ocasiones yo he dicho algo. A mí si me invitaran a esa casa no voy. Y le agradezco al Dios, nuestro Señor, cómo ha llegado gente a ciertas casas. Pero yo no llegaría. A veces por la condición en la que están, pudiendo estar mejor. Estoy hablando de que podemos estar mejor con lo que tenemos ahí. Y estoy hablando del arte de recibir. Zaqueo dice, miren qué gustoso y aparte lo que le ofreció a Jesús. ¿Sí? No es que ya cuando la gente está ahí, pues ya ni modo. Vayan a traer aunque sea algo para que tomen. Eso se ve mal, ¿sí o no? Así como que para quitármelos de encima. No, uno se prepara. Pues les digo, desde que uno va viendo los anuncios de lo que va a haber en esa fiesta, se da cuenta del nivel que va a estar la fiesta. Imagínense aquí en tu casa, lo que se expresa no es una alegría momentánea, no, es el gozo del Señor, la vida de Dios, la transformación. Esa es una realidad. Esto sucedió en la casa de Zaqueo. En Hechos nos habla de aquel centurión, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el centurión? Que ya se me olvidó. Ahorita les digo. Cornelio, Hechos 10. Cornelio vivía en Cesarea. Y Cornelio no se le había revelado Cristo. Pero como decimos, antes de conocer al Señor, él a su manera le buscaba. Pero llegó un momento en que Dios ya no quiso que lo buscara a su manera y se le revela, ¿verdad? Y le habla. Y le dice, Cornelio, manda por Pedro. Y Cornelio, miren, qué asombroso ese caso. Así lo hizo. No se puso a dudar si era Dios, si no era Dios. Eso es asombroso. Pero el punto es que Cornelio en su casa, fíjense el entendimiento y volvemos el arte de recibir. Así como recibió, así también le fue dado a él. Por eso el Señor dice, por cuanto recibes como un profeta a uno de estos, recompensa de profeta tendrás. Si lo recibes como pastor, recompensa de pastor será. Pero si lo recibes como cualquier cosa, fíjense qué recompensa vas a tener. ¿Ya? Y Cornelio arregló su casa y juntó a su familia, porque sabía Cornelio, aún antes de que llegara Pedro, que la salvación, que la vida se iba a evidenciar, a manifestar en su casa.
Y hubo gozo, gran gozo en esa familia. ¿Y qué nos ha dicho Dios a nosotros? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. La gloria de Dios en las casas. La salvación de Dios, nuestro Señor, debe de ser vista, manifiesta en todos los hogares de cada uno de nosotros. Eso es lo que debe de haber. Manifestación, no lamentos, no otro tipo de situaciones. Se debe de manifestar el reino de Dios porque está en nosotros. Esa casa, ese carro, todo lo que Dios nos ha dado es para usarlo para Él de esta y de muchas otras maneras. No lo usamos para Él, pero sí bien que son usados para la pachanga. Y cuando hay de todo en las pachangas, hasta te dejan vomitada la casa. Y ahí hasta risa les da. No, mis hermanos, es que eso no debe de haber en la casa de los justos. Dios no te ha dado esa bendición, esa prosperidad para que la uses para otras cosas, sino para Él. Qué hermoso ver lo que pasa, ¿verdad?, en la casa de los justos. Al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, en el verso 30, fíjense que el apóstol Pablo estaba arraigado, ¿sí? Pero también lo arraigaron allá en Roma, ya lo mandaron, pero le permitieron estar, dice, en una casa que él alquiló, estaba bajo custodia. Y dice, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Miren todos los detalles, ¿verdad? Recibía a todos los que le visitaban. Pablo pagaba él mismo con sus ingresos, con su trabajo, la renta de esa casa por 2 años que estuvo ahí. Pero no crean que se estuvo rascando la panza. No. Dice ahí el 31, ¿qué hacía? Proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Se sabía lo que había en esa casa que estaba rentando un tal Pablo. Se sabía lo que acontecía. Y todos los días iba gente, porque ahí encontraba vida, salvación, transformación, el reino de Dios. Que se sepa qué hay en nosotros, qué hay en esas casas donde cada 8 días vemos que entra 3, 4, 5, 18 gentes. Que se sepa, que anhelen ir a escuchar, a vivir, a ver la gloria de Dios. Y llegaban a esa casa donde estaba Pablo para ser instruidos, para oír lo que Dios quiere. Y la gente era transformada, era bendecida. Que se sepa, que anunciemos, no que la gente no sabe. Si usted conoce que ahí en la colonia no están las personas o no les van a dar información, haga esos letreros bonitos anunciando dónde es el grupo de comunión familiar. Que la gente llegue, porque para eso son. Para anunciar las virtudes de ese Dios bueno, maravilloso, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que se ha visto en nosotros. Que se escuche voz de júbilo y de salvación en las casas que el Señor nos ha dado. Que sean hechos milagros, maravillas, prodigios. Que la gente corra, porque aquí está lo que realmente necesitamos. Que no ande gastando ni yéndose a otros lugares donde no va a encontrar el camino, ni la verdad, ni la vida. La gente se va a buscar soluciones. Ciertamente sí, soluciones fáciles.
pero a veces no las encuentra, pero fue a gastar con el brujo, fue a gastar con el adivino, fue a querer saber qué le depara el destino, consultando ahí en el internet, en el teléfono, gastando fortunas o gastando hasta lo que no tienen, cuando nosotros somos los encargados de anunciar el reino de Dios, de que lo vean. Nosotros somos la luz del mundo para alumbrar, somos la sal de la tierra, ¿sí? Ya es tiempo de que en nuestras casas la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Que todo esto que leíamos y mucho más, tal como el Señor Jesucristo nos dijo, de cosas mayores que haríamos en su nombre, a partir de ya se empiecen a expresar. Tiene que ver con disposición, tiene que ver con, por supuesto, con creerle al Señor, con entender que Él es el dueño de todo y que se escuche en nuestras casas. Voces de júbilo. Hay una escritura donde nos habla, ahí en Marcos, del endemoniado gadareno, que ya cuando fue sano y libre, quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, vete a tu casa y cuéntales a ellos lo que Dios ha hecho contigo. Y dice la escritura, lo vamos a leer, vamos, perdón, porque ya les había dicho que terminábamos. Marcos 5:19. Y dice la escritura que en su casa dieron gloria a Dios. Sí, pues imagínense esa transformación después de que estaba endemoniado y lo habían sacado de la casa porque era muy violento. ¿Sí? Ahorita léenos, Nati, ¿qué versión? Es la traducción lenguaje actual. ¿Qué dice? Dice, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El 20, por favor. Dice, el hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrosa. Fíjense lo que provocó eso. Pero Jesús, dice aquí en la versión que les estoy leyendo, le dijo no, que no lo siguiera. Vete a tu casa y a tu familia y dile a todos lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre no le dijo no hizo berrinche, no dijo pues no quieres, pues ahora no hago nada. No, dice que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región, fíjense, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos se quedaban, ¿cómo? Asombrados, maravillados, dando gloria a Dios de lo que decía. ¿Sí? Lo mandó a anunciar a su casa, a su familia primeramente. Y el hombre, pues aprovechó también a las 10 ciudades, dice que tenía allá a su alrededor, de lo agradecido, de lo entendido que estaba, después de haber estado loco, endemoniado, desnudo, atormentado, ahora estaba libre en sus cabales, con salvación, perdonado. Imagínense, gozo y alegría en esa casa. Que hay en tu casa dolor, angustia, preocupaciones, enfermedades, vicios, muerte. Es tiempo de que cambiemos ese ambiente. Y entendidos y ubicados, nos paremos y empecemos a hacer como Dios manda, a manifestarle, a glorificarle, a usar las cosas para lo que Dios nos las dio. Amén. Pues manos a la obra, les bendigo y que eso se empiece a ver ya. Se empiece a ver porque desde el momento en que nosotros nos arrepentimos y nos ordenamos, las cosas cambian, tal como lo vimos en las escrituras que leíamos. Que la gloria de Dios se haga manifiesta, visible en todos nosotros. Amén.
pues que el Señor les bendiga, les use. Les amamos, les enviamos un abrazo y seguimos en contacto. Amén. Este domingo vamos a tener cena del Señor. Así es que traiga toda la disposición para ser edificado. Traiga suficiente tiempo. Vamos a tener comunión y vamos a compartir el pan. Así como dice la Escritura, y compartían el pan y las oraciones en las casas. Pues ya que estamos juntos, vamos a compartir la Escritura, vamos a tener comunión y vamos a compartir ese sándwich. Tráigase su sándwich, su torta, no traiga ollas, no, porque luego se nos va el tiempo en servir, en ese sacar ollas, meter ollas, no, tráigase un sándwichito, una fruta, pero también traiga para compartir a otros. Amén. Así es que también traigamos hoy al Señor esas ofrendas, esos diezmos, esas primicias, esas siembras, que por cierto ya nos toca el mes de junio, la siembra para Reforma Apostólica, que ha sido de grande bendición. El Señor nos habló, ¿verdad?, de dar esa siembra cada 5 meses. Todo discípulo, no dice algunos, dice todo. Tampoco dice es uno por familia, es todo discípulo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y se puede, y no es gravoso, y debemos de instruir a nuestros hijos también. Son 150 por discípulo. Esa siembra va para Reforma Apostólica, porque así lo indicó el Señor, para mejoras. Y los que estamos ahora en este tema, ¿verdad?, de grabar, de todo, sabemos todo lo que se invierte para la calidad que estamos requiriendo. Así es que adelante, sembremos en el reino de Dios y también recibamos cosecha. Amén, mis hermanos. Pues el Señor les bendiga y nos seguimos viendo. Hasta la próxima.